nuestra sección de salud. Y, a ver, puede que se sienta identificado con lo que voy a decir. Pasamos una parte importante de nuestros días trabajando con lo que llaman muñecas en hiperextensión. Porque, no sé, porque usamos el celular o por escribir en la computadora, el uso del mouse quizás también. Y esto ha generado, según algunos expertos, un aumento de los casos de lo que llaman el síndrome del túnel carpiano. De eso vamos a hablar en nuestra sección de salud. Vida saludable con Román Losinski. Y lo hacemos con Roxana Linero, ella es fisioterapeuta, @tufisiove, es su cuenta en Instagram, repito, @tufisiove. Roxana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es el túnel carpiano? Y luego, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? El túnel carpiano es conocido una parte de nuestra muñeca, para ponerlo simple, donde unos anillos fibrosos pasa por el centro de ellos el nervio mediano. Okay. El nervio mediano es el nervio que nos permite mover tanto el pulgar, el dedo índice y parte del dedo medio de la mano. Okay. Entonces, ahora vamos a ver, el síndrome del túnel carpiano es cuando él se siente atrapado, es decir, tenemos una inflamación o una reducción del tamaño por donde él pasa de ese canal, empiezan los síntomas, que puede ser dolor, hormigueo, distintas cosas. Entonces, el túnel carpiano es la estructura. Ya. Y el síndrome como tal es cuando empiezan a aparecer signos y síntomas que molestan, que generan incomodidad, Se me ocurre dolor. que pierdes movilidad. Para empezar, ¿pierdes algo de movilidad o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. Inicialmente comienzan solo dolores, hormigueos, parestesia. Esta sensación incluso puede sentir que quema y luego, si esto no se trata a tiempo, es que pudiera aparecer disminución de la movilidad. ¿Cuáles son esas? Yo mencionaba algunas. De pronto el uso del celular o a lo mejor del teclado de la computadora o la mala posición con el mouse. Alguna vez entrevistamos a un experto y nos dio las recomendaciones de cómo, por ejemplo, sentarnos, la distancia con el monitor de la computadora, la altura de la silla. Yo decía, es que es inviable. Es que nadie en el planeta, ¿recuerdas la conversación, Nelson? Nadie en el planeta toma esas medidas, que son las recomendaciones. Pero es que nadie tiene esa altura con respecto a la mesa y con la distancia del lugar. ¿Cuáles son estos movimientos, estas actividades que nos pueden llevar a tener este síndrome del túnel carpiano? Claro, ya eso que tú estás hablando sería la ergonomía, que es Claro. cómo diseñar todo el entorno para que no sea lesivo. Uh-huh. Sin embargo, en el día a día, como tú lo dices, no vamos a estar pendientes de eso, pero sí podemos tener de repente un momento de, ok, voy a corregir, voy a mejorar esto para que no ocurra. Okay. ¿Qué es lo que pudiera generarlo frecuentemente? Uh-huh. Sobre todo el uso del mouse, que fue una de las cosas que mencionaste. Anteriormente era muy común en docentes, ya que utilizaban la pizarra y escribían mucho, también en secretarias. Sin embargo, hoy en día pasa más por el uso del celular. Okay. Entonces, es una de las cosas que puede generar tanto el teclado de las computadoras como el celular. Sin embargo, ahí te voy a mencionar algo que se une a esto, que viene siendo un síndrome de Kerbein. ¿Qué es esto? No solo duele en el centro de la muñeca, sino arriba de nuestro pulgar. Okay. Es muy frecuente. Okay. Entonces se pueden mezclar los dos. Ahora, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que a veces el dolor del túnel carpiano se puede confundir con un dolor cervical. La persona puede pensar que le está doliendo en la muñeca y como todo nuestro nervio viene desde la parte superior, está mezclado. Simplemente tenemos una mala postura de la cervical y sentimos adormecimiento, dolor en la mano y viene desde arriba. Entonces, por eso es súper importante a la hora de hacer cualquier corrección postural, empezar por nuestra columna y de ahí hacia adelante. Claro. Sí, y de ahí hacia adelante nuestro cuerpo se va a ir alineando. Igual que a la hora de hacer una evaluación, principalmente vamos con el cuello y después vemos, sí, la zona que está reflejando el dolor, pero hay que evaluarlo completo. Claro. Mencionas, Roxana, el mouse. Hay unos mouse pads, estos colchoncitos que tienen además como una especie de almohadilla sobre la que reposa la muñeca. ¿Funciona? ¿Sirve? Yo no lo usaría tanto. No. O sea, realmente hay un tipo de mouse que no es tan común su venta, pero si lo llegan a conseguir en algún momento es el que siempre recomiendo, que es tipo joystick. ¿Cómo es esto? Okay. Es un mouse como la forma del control de... El Atari, para los más viejitos. Para los Atari o de manejar un avión. Ok. Es un tubo que tiene en tu dedo índice, puedes hacer el clic, y en tu dedo pulgar puedes hacer el otro clic. Entonces simplemente lo puedes mover como una palanca. Okay. Y de esta forma tu muñeca estaría en una postura neutra. Claro, estaría en una postura neutra, porque ¿qué pasa? Cuando se oprime, cuando llevamos la palma de la mano hacia abajo, en esta posición tenemos un pinzamiento del nervio y es cuando empieza a
a inflamarse de esta forma. Si lo tuviésemos en la postura neutra del joystick, no estaría ocurriendo. Claro. Y cuando mencionas el uso del celular, pregunto, no es la misma posición la que yo tengo cuando uso el celular acostado que sentado o parado. ¿Cuál afecta más? Depende de la postura en la que estés, porque la mayoría de las personas cuando están acostadas realmente no están planas. Por lo general tenemos una almohada en la cabeza o 2 o 3. y terminamos como si estuviésemos parados viendo hacia abajo. Entonces es básicamente la misma postura en distintos planos. ¿Estás acostado con la cabeza hacia abajo o estás parado con la cabeza hacia abajo? ¿Qué pasa ahí? Se mezclan dos cosas. Uno es el tema cervical, que puede estar ya generando, como decimos, ese síntoma en las manos y no directamente. Y dos, que por lo general para agarrar el teléfono llevamos nuestras manos a hiperextensión. Claro. Entonces estamos combinando ambas cosas, la cervical y la hiperextensión de las muñecas. Y luego los dedos. Porque Claro, ahí generalmente, empieza el a ver, movimiento. yo lo hice durante algún tiempo hasta que me di cuenta, fui consciente de ello y lo empecé a corregir. Y además este teléfono es pesado. Utilizaba mis 2 dedos meñiques como base para poder utilizar mis 2 dedos pulgares y escribir. Bueno, el dolor que me generó en los 2 meñiques durante un tiempo fue tremendo. Hasta que fui consciente, bueno, ya no lo utilicé Hay más de esa personas forma. incluso que se les hace una hendidura en el dedo meñique. Por Tanto claro, utilizar el teléfono. por Sí, la presión que ejerce porque el claro, teléfono. porque lo usan como base y se empieza a hacer esa hendidura. Yo he tenido pacientes que me dicen, mira cómo tengo el dedo torcido, y yo, ok, ese es el teléfono, vamos a dejarlo de usar de esta forma por tanto tiempo y se puede corregir. Ya vamos a seguir con este tema, pero estás recibiendo más en tu consulta, Roxana Linero, nuestra invitada, más gente por mal uso del teclado o por la gente que hace pádel. Oye, por columna. Yo creo que la Por columna sí, es ¿en lo inicial. serio? Claro, porque ¿qué pasa? Que desde la parte de la columna como tal, que es nuestra postura, es ese edificio que nos Sí. mantiene erguidos, Sí. pueden empezar a aparecer dolores hacia miembros inferiores, rodillas, tobillos, caderas, o pueden empezar a aparecer dolores hacia los hombros, codos, muñecas, y vienen principalmente desde la columna. Mira, ¿cómo prevenir primero? Y una vez identificado el síndrome del túnel carpiano, ¿cómo se trata? ¿Con qué? Hay varias cosas, sobre todo para prevenirlo, porque la prevención siempre va a ser más fácil y más rápida que la curación. Más económica también. Claro, también. Porque desde la prevención podemos hacer unos ejercicios que serían deslizamiento del nervio. ¿Cómo es esto? Yo te los voy a describir para los que están ver. en casa o están en el carro puedan aprender a hacerlo. Vamos a extender nuestro brazo, es decir, lo vamos a estirar por completo. Vamos a doblar los dedos, luego doblamos la muñeca, doblamos el codo y subimos Como el si fuera a hombro. mostrar mi papa. Ajá. Y Ok, entonces vamos. en ese momento llevamos Dice. la cabeza hacia el lado contrario. Y lado contrario. Sí. Y de la misma forma nos vamos a regresar, llevamos la cabeza al centro, bajamos el hombro, estiramos Ok. el codo y abrimos la mano. O sea, es como si estuviésemos enrollando y desenrollando nuestro brazo. Chévere. Esa es la forma más fácil de verla. Porque así Hacia podemos... un costado, no hacia el frente, hacia un costado. Hacia los lados, Hacia los lados. exacto. Porque así podemos hacer deslizamientos del nervio y eso va a ayudar que no llegue a esa opresión como tal, Ok. que no se comprima. La recomendación es hacerlo ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces? Lo puedes hacer por lo menos, haces 3 deslizamientos. Ok. Aquí están viendo las caras de dolor porque no lo hacen constantemente. Así María que Claudia. vamos, Está viejita. así que vamos a hacerlo para que no nos ocurra María Claudia esto. está rechinando. Le falta aceite. puede hacer? Se le puede poner aceite. a María Oye, Claudia. vale. Podemos hacer eso por lo menos 3 veces al día. 3 veces Y al hacemos día. 3 repeticiones cada vez que lo hagamos. Ok. 3 veces Por al lo día, menos. 3 repeticiones. Sí, eso es algo, así sea antes de comer, para que nos acordemos. Ok. Vamos a hacerlo y listo. De manera que nuestro nervio se pueda deslizar. Si Ok. tienes algo de molestia, pudieras colocar hielo. Sobre todo colocar el frío va a ayudar a desinflamar. Ok. Pero fíjate, algo que yo me he dado cuenta es que las personas que fortalecen sus brazos evitan este tipo de lesión. A pesar de que es una lesión de sobreuso, que por lo general es de movimientos cortos y repetitivos, yo trabajo también con atletas de CrossFit y de escalada, y en ambos ellos necesitan muchas fuerzas en sus antebrazos. Claro. Entonces tú dirías, bueno, puede ser que se lesionen. No, como tienen otros músculos compensando el escalador movimiento, habla del síndrome de Popeye, porque se le pone el Sí, se antebrazo Popeye. gigante, ¿no? pero como tienen otros músculos compensando, Sí. evitas tener síndrome del túnel carpiano. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Hay que fortalecer también. Dedicarle ¿Llegan a unos medicar minutitos. algún analgésico? ¿Indican eventualmente? Sí, pueden tomar algún tipo de analgésico, eso sí ya es de la parte médica. Claro. Yo desde la parte terapéutica recomiendo son los agentes como el calor, el frío, según el momento, y los ejercicios. Has recibido, me imagino, gente para tratar remitida por un médico, probablemente traumatólogo, pero ¿te ha tocado el caso que lleguen directamente a ti? ¿Tú has tenido que remitirlos al médico?
Sí, actualmente podemos hacer eso porque antes la fisioterapia en Venezuela era hasta un TCU y en ese caso necesitaba solamente que llegara a través del médico. Ok, Pero hoy en día tenemos la licenciatura, de hecho yo soy licenciada en fisioterapia, ok. y esto nos permite hacer una evaluación funcional. Nosotros, como te Yep. lo comenté, trabajamos en la parte funcional y terapéutica, y si hay algo que no esté acorde al dolor netamente funcional, sino mira, ya esto tiene algo que ver más neurológico, necesito medicamento o algo, simplemente uno le da la recomendación y lo refiere a que vaya a la parte médica y hacer un trabajo multidisciplinario en conjunto. Decías que recibes, Roxana, mucho en consulta por la espalda, por la columna, Sí. pero de síndrome de túnel carpiano, ¿llegan con frecuencia? Actualmente no No tanto, porque llega más con Decker-Vein. Entonces, que es parecido, Exacto. es un dolor de la muñeca, pero en vez de ser en la parte central, es en la parte lateral, hacia el pulgar. Ok. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Puedes tener los dos, pero por lo general cuando tenemos un dolor más fuerte que el otro, hasta que no disminuimos eso, no nos damos cuenta. No te percatas del Hay otro. personas que pueden llegar y decirme, oye, no sé, a mí se me duermen las manos. Sí, pero cuando mejoramos ese síntoma, dice, y me están doliendo también los codos. Ah, claro, lo tenías y no te dabas cuenta. Vamos a tratar todo de forma funcional. Ocurre que te lleguen, por ejemplo, ciclistas. He escuchado con alguna frecuencia que a los ciclistas se les duermen o las manos o los tobillos, los pies, probablemente por la posición, no lo sé, yo de ciclismo no sé demasiado, pero escucho que se le duermen las manos. Pudiera pasar también, Motorizados también. pudiera pasar también por la postura que Por la lleva, postura. porque recuerda que por La lo altura general del volante, la altura quizás. del volante está más baja, el asiento está más alto, entonces siempre vas hacia adelante. También hay un tema de retorno venoso que pudiera implicar ahí, Ok. porque no estamos teniendo la postura normalmente que lleva nuestro cuerpo, que sería Claro. erguido. Entonces eso se pudiera afectar. Es Bueno. algo que pudiera ser. Roxana, gracias por venir. Permíteme reiterarle a nuestra audiencia, tu cuenta es @tufisiove. Ahí no hay punto, ahí no hay guión. Nada, Tuficio B, Tuficio todo corrido, B. todo pegado. Roxana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estoy a la orden. Un gusto. Roxana Linero es fisioterapeuta, @tufisiove. Ya hiciste cita, María Claudia. Te urge, ¿ah? Rechino. 8:26 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios y ya que hablamos de salud, hablemos